Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo se encuentran todas ustedes, todos ustedes? Ok, pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece? El tema de hoy es Safira, que siguió a su esposo y le costó la vida. La próxima semana, si Dios permite, el tema es Ana, una viuda quien supo enfrentar su soledad. Y con Ana terminamos. Entonces, pues, vamos a leer. Les pido que tengan lista su Biblia. Ya les envié previamente estos pasajes para que se adelantaran a leerlos quien no los había leído. Y es Hechos 4, 32 al 37. Y el mismo Hechos del 5, del 1 al 11. Así que vamos a iniciar, ¿qué les parece? Nos vamos a Hechos 4, 32. El epígrafe que tiene la Biblia de casi todos, o sea, el titulito que tiene arriba, se llama epígrafe, y dice todas las cosas en común. Y empieza el verso 32 así. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Nos estamos parando aquí en la historia, en el libro de los Hechos, una vez que el Señor Jesucristo falleció. Llegó la venida en el día del Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y se quedó de fijo ya en la tierra a toda persona que lo pida. Y también pues hubo un avivamiento de gente que recibía a Cristo de todas naciones, de todos pueblos, de toda lengua. Entonces estamos en este contexto. Ahorita les explico algo más. Os repito, y la multitud de los que habían creído, o sea, eran muchos los que habían creído, eran de un corazón y un alma, o sea, que estaban de acuerdo en todo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Váyanse imaginando. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, él era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora vamos al 5, de ahí mismo de Hechos 5:1. Y su epígrafe dice Ananías y Safira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ok? Pues vamos a continuar. Está terrorífica esta historia, ¿verdad? Pero pues es la verdad, así se dieron las cosas. Pues vamos a continuar. Siempre iniciamos, como saben, viendo el significado de los nombres del personaje que estamos viendo, de alguna ciudad o algo así. Entonces vamos a ver que lo que significan Zafira y Ananías. Sabemos que entre las piedras preciosas hay una que se llama zafiro, y esto de ahí deriva el nombre de Zafira. Es una piedra preciosa de color azul, la más dura después del diamante. Zafira significa que es una persona de gran valor y es de origen persa. Ananías, de origen hebreo, significa Jehová es piadoso o Dios es misericordioso. También significa favorecido. Y bueno, a lo mejor nos preguntamos, porque pues yo cuando inicié esta lectura hace años, que ya leí todo el libro de los Hechos, observé que había 3 Ananías en este libro de los Hechos y dije, ¿cuál de ellos es? Bueno, aquí está muy claro. Este Ananías del que estamos nosotros hablando era el esposo de Zafira, al que ofreció el terreno y no dio todo el dinero que había prometido. Ese es un Ananías. El otro Ananías lo podemos encontrar en Hechos 9:10. Este es un hombre que era un discípulo del Señor. Él vivía en Damasco y Dios le dijo que fuera a cierto lugar donde iba a encontrar a Saulo, que estaba ciego, y que orara por él y lo discipulara. Este es otro Ananías. Y existe un tercero en el libro de los Hechos, que era un sumo sacerdote. Él estuvo precisamente en el juicio que se hizo en contra del apóstol Pablo. Entonces ya vimos 3 Ananías, ya aprendimos algo nuevo. Continuamos, chicas, ¿sí? También Zafira significa lapislázuli y Ananías ya les dije que favorecido. Vamos a ver ahorita lo siguiente. Dios había ordenado a su pueblo ir al templo que estaba ubicado en Jerusalén.
3 veces al año se celebraban ciertas fiestas religiosas. Y uno de esos días especiales fue el día de Pentecostés. Este día, ahorita lo explico, estaba instituido desde el Antiguo Testamento. Y cada fecha, cada temporada se conmemoraba, ¿verdad? Se celebraba. Por eso es que nosotros encontramos en Hechos 2, el día del Pentecostés, que ya estaba instituido ese día, cuando hizo la visitación el Espíritu Santo, y sabemos que ahí había mucha gente de muchas naciones. Esta era la razón por la cual se encontraba mucha gente en Jerusalén. Todas estas personas que recibieron el Espíritu Santo se maravillaron de que estaban escuchando la palabra de Dios en su propio idioma. Entonces, si gustan anotar, por favor, les voy a dar el nombre. Esto es por tener cultura general en relación a los judíos. Y así nos vamos ubicando en contexto. Anoten, por favor, había 3 fiestas anuales hebreas. Les voy a decir cuáles eran. Número 1. Una se llamaba Sukkot, así como suena con S, U, C, O y T. A esta fiesta del Sukkot también se le denomina fiesta de las cabañas o de las tiendas, pero también muy conocida como la de los tabernáculos, que un tabernáculo era una tiendita como de campaña, ¿sí? ¿Eso dónde está? Está en el libro de Levítico, en el 23, del 34 al 44, ¿sí? Levítico 23, 34 al 44, la fiesta, esa es el Sukkot, y si quieren pónganle la fiesta de los tabernáculos. Número 2, esa era una. La siguiente era el Pesaj o la Pascua. Nosotros la conocemos por Pascua. En hebreo se dice Pesaj. Y esa se celebraba también cada año. Los judíos todavía lo celebran. Eso está en Levítico 23 del 5 al 8. Y por último, tenemos una tercera fiesta que se escribe con S, H, V, U, O, T y se pronuncia Shavuot. Y esta es llamada la fiesta de las cosechas o la fiesta del Pentecostés. Precisamente cuando llegó el Espíritu Santo, esta fiesta, como ya dije, ya se celebraba de antaño. El propósito por el cual se hacían estos 3 peregrinajes al templo en Israel era para unir a la nación. Esto está en Deuteronomio 12, del 5 al 7. También otro propósito era que la gente fuera a adorar al Señor, y la otra era la de adorar al Señor está en Éxodo 5:1, y para predecir al Mesías. Esto está en 1 Corintios 11:23. Las personas llevaban sus animalitos para hacer sus ofrendas. Y les voy a enseñar una foto. A ver, si alcanzan ustedes a ver ahí, la voy a detener. Ahí ustedes pueden ver el templo de Jerusalén vista desde lejos y el caminito. Esta misma imagen se las voy a mostrar con la gente cuando iban hacia allá. Ahí la pueden ver, espero que sí se vea, o más retiradita. Ahí ven cómo van las familias, todas llevan sus animalitos para la ofrenda,
y esto lo hacían 3 veces al año. Espero que con esto haya quedado claro. Pues precisamente el hecho de que tanta gente venía y veía todo lo que estaba sucediendo ahí, pues que se quedaban a vivir. Ahorita se los explico bien. Vamos a ver, los cristianos de Jerusalén comparten todo. Fue con lo que iniciamos leyendo en Hechos 4:32. Debido a la inesperada llegada del Espíritu Santo y la conversión de miles de judíos, la gente quería quedarse en Jerusalén a vivir para compartir su nueva vida, porque entregaban su vida a Cristo, ya estaban evangelizándolos los apóstoles, y ellos querían vivir esa nueva vida y aprender de los apóstoles. Y ya no querían mucho regresarse a su casa. Entonces se imaginan cuánta gente de repente se quedó a vivir ahí. Pues no había suficientes trabajos, no había suficiente provisión económica para el sostenimiento de tanta gente que se estaba haciendo cristiana, por decir así. Los nuevos creyentes, dice la palabra, lo que vamos de leer en Hechos 4:32, estos nuevos creyentes eran de un corazón y un alma, o sea que estaban unidos por el Espíritu. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, todo lo tenían en común y no había ahí presunciones. Lo que tenían lo compartían para todos, sino que tenían todas las cosas en común. Había un amor y cuidado el uno por el otro. Se amaban, se protegían, se procuraban, como no se había visto nunca antes jamás, y lamentablemente tampoco se volvió a ver después. Se juntaban diariamente en el templo y en las casas. O sea, diario estando ahí en Jerusalén, iban a orar al templo. Y de ahí se reunían en las casas de los habitantes del lugar, de los otros nacidos de nuevo, y ahí les invitaban a comer y platicaban de su vida en el Espíritu. En ese tiempo nadie les ponía ningún tipo de presiones por vivir ahí, y algunos de las personas que tenían heredades, o sea, herencias y casas, las vendían y traían el precio a los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Parece ser que esta fue una situación temporal, no fue algo que duró mucho tiempo y en la actualidad no se sigue haciendo. Y que también parece ser que nunca fue la voluntad de Dios que continuara este plan de manera permanente. Y entonces acabamos de leer que había un hombre que se llamaba José y que le habían puesto de apodo Bernabé, que había llevado el precio de la heredad y que él era un hombre levita. Pues les voy a leer un poquito para que vean quién era Bernabé. Él era un hombre misionero, él era nacido de nuevo, era un misionero y maestro de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que era un discípulo. Fue uno de los primeros en vender sus posesiones para ayudar a los nuevos cristianos que vivían en Jerusalén. Fue el primero en viajar con el apóstol Pablo como misionero. Era un alentador, como lo muestra su apodo. Era hijo de consolación. Este hombre predicaba la palabra, era un evangelista tremendo,
pero una de sus características era que consolaba a la gente, las animaba. Y él fue uno de los que más influyó en los primeros días del cristianismo. La Biblia dice que él era un levita y sabemos que los levitas eran los que se dedicaban al servicio en el templo al Señor. Su familia se había ido a vivir a Chipre, por esa razón no servía él directamente en el templo, ¿sí? También él fue llamado apóstol, pese a que no fue uno de los 12 originalmente, porque había muerto Judas y él fue nombrado, por decir, el 12º. Se le apreciaba mucho por ser un hombre lleno de fe, así como tú, y lleno del Espíritu Santo. Por esa razón lo eligieron para evangelizar en Antioquía. Este hombre era un hombre sumamente confiable y leal a la causa de Cristo. Siguió al Señor con compromiso y sin mirar las posibles consecuencias de la persecución. Bernabé fue un hombre muy generoso, ¿sí? Pues ya vimos que dio el precio total de la heredad que tenía. No se sabe cómo este hombre obtuvo aquella propiedad. Ahí dice que él tenía una herencia. No sabemos quién se lo heredó, porque lo que sí sabemos es que los levitas no tenían posesiones de tierras ni de casas. Ellos vivían de las ofrendas que se llevaban al pueblo. Esto está desde el Éxodo. El Señor, desde el Antiguo Testamento, el Señor dio los roles, y cuando repartió las tierras, ya que estaban en Canaán, a ellos no se les repartió nada de tierras. Por eso es que aquí no, pues yo me hice esa pregunta, ¿de dónde él tenía heredad? Alguien seguramente se lo heredó que no haya sido de su familia, o algo pasó, pero él tenía esa heredad y fue la que vendió y dio ese dinero completo a los apóstoles para el sostenimiento de las personas. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir sus posesiones. Estamos hablando de la iglesia primitiva. En la actualidad también tenemos la capacidad de compartir nuestras propiedades, nuestros recursos que Dios nos da para que el evangelio crezca. Y como resultado de esto, de la unidad que les dio el Espíritu Santo obrando en las vidas de los creyentes por medio de ellos. El Espíritu Santo los llenaba, los limpiaba, les quitaba todo tipo de egoísmo, de presunción, y entonces estaban dispuestos a dar lo que tenían para el bien común. Ahora, este hecho no significa que era un sistema de comunismo que se estaba instalando en ese tiempo. No. ¿Por qué? Porque el comunismo es algo obligado y aquí era algo voluntario. Cada quien decidía de su corazón compartir de lo que tenía. Entonces era algo voluntario. Número 2. No involucraba todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba, ¿sí? No les quitaban todo, y no era que les quitaran, la gente no estaba obligada a ofrendar nada, pero cuando ofrendaban no tenían que dar todas sus posesiones. En el comunismo no te preguntan, te lo quitan todo. Y número 3, no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. De ninguna manera había persecución si no lo hacían. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros, porque la iglesia crecía y crecía y crecía por ver esto que nunca habían visto en ningún lado, la generosidad
ese era el fruto, que se amaban y eran generosos unos a otros. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, como yo lo puedo ver, por ejemplo, con los mormones, que se aíslan en una comunidad y viven nada más dentro de ese lugar y comparten todo, hasta las esposas de repente. No es así, ¿sí? No es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales que podemos nosotros seguir, ¿ok? Entonces continuamos. Una vez que ya les di el panorama general de cómo estaba la situación, continuamos. Vamos a ver cuál fue el motivo doble de Ananías y Zafira. En aquellos días, muchos milagros grandes estaban sucediendo que dejaban a todos asombrados. Hagan de cuenta como si estuviera el mismo Jesús ahí, incluso hasta la sombra de Pedro que pasaba sobre la gente que ponían así en las calles, sanaba a las personas, demonios eran liberados, había un avivamiento bien tremendo en ese tiempo y un fluir del Espíritu Santo también. Y entonces en ese lugar vivía un varón llamado Ananías y cuya esposa se llamaba Zafira. Bajo ninguna presión, excepto sus propias conciencias, esta pareja decidió seguir el ejemplo de Bernabé. Pero vamos a ver si realmente querían seguir su ejemplo tal como Bernabé y como el de otros que también estaban vendiendo sus heredades y compartiendo de lo que tenían. Los dos, esta pareja, decidieron vender un terreno y traer el precio total de ese terreno a los apóstoles para que ellos a su vez hicieran las divisiones y distribuyeran donde se necesitaba. Es posible que este matrimonio y las demás personas que ofrendaban cosas como estas hacían algún tipo de voto público. Seguramente era un domingo en el que ellos estaban festejando su predicación, por decir así, estaban unidos. Ya no era en sábado, aquí ya estaban bajo la gracia y ya era el domingo. Seguramente estaban reunidos con los apóstoles y con las demás gentes que se congregaban cuando ellos seguramente hicieron ese voto de que iban a vender su terreno. Ellos desde un principio se pusieron de acuerdo, fíjense bien, se pusieron de acuerdo, y lo dice claramente la Biblia, en no dar todo el dinero de la venta de esa propiedad. Y vamos a ver qué fue lo que los motivó a hacer estas cosas. No todo el que miente es golpeado de inmediato por su pecado. Pongamos mucha atención. Hay veces que nosotros abusamos de la gracia de Dios y como no nos ha caído un rayo y nos ha destruido, pues seguimos pecando. Aguas. En primer lugar, las muertes de este matrimonio, como las de muchas en el libro de los Hechos, sirven como una señal y este fue un juicio de Dios. Ananías y Zafira habían visto el mover del Espíritu Santo tan de cerca que la gravedad del pecado aumentó
y ellos empezaron a abusar de la gracia del Señor. Sin embargo, la rechazaron por la gloria de los hombres. Ellos querían ser admirados y reconocidos por su generosidad, y su corazón pues en su corazón se introdujo el mismo diablo. Obviamente este matrimonio quería, como ya dije, estaban buscando el prestigio de las demás personas, pero este prestigio estaba disfrazado de mentiras. Ellos estaban llenos de hipocresía y vivían de las apariencias, como ellos veían la generosidad de los demás, quisieron aparentar lo mismo. Humanamente le mintieron a Pedro, a los apóstoles y al resto de la iglesia, pero espiritualmente le estaban mintiendo a Dios. No tomemos las cosas de Dios a la ligera. Si no vas a cumplir con lo que estás prometiendo, mejor no prometamos nada. El pecado es un asunto muy serio para Dios. Y si de alguna manera hemos estado incurriendo en varios o en un solo pecado, que son varios, pues yo creo que hoy es el día que Dios nos está diciendo: detente, no lo hagas. Es posible que nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué murieron? Pues ni que hayan sido los únicos que hayan hecho esto. Aquí se menciona de ellos, no hablan de otros. Y dice uno, pero ¿por qué Dios tan drástico en ese momento? Yo he hecho cosas similares y sigo viva. Y nos preguntamos, ¿por qué murieron? Yo creo que la pregunta más concreta que debíamos hacernos es, ¿por qué yo permanezco con vida? Recuerdo que una amiga que iba a cárcel a visitar personas, tenía el ministerio carcelario, y ya se los he contado, pues me platicaba de cosas por las que había gente en la cárcel porque habían robado una caja de chicles para darle de comer a sus hijos, que efectivamente era robo, y que ya tenían 2 años ahí. Otro que se robó un triciclo que estaba en la calle abandonado, y ya que iba más adelante lo alcanzaron y lo metieron a la cárcel, y eran campesinos que no tenían dinero, no tenían trabajo, y ya tenían 2 años en prisión. Y ese tipo de situaciones que dice uno, híjole, por tan poquito fueron a dar a la cárcel. Y me decía esta amiga, nosotros debíamos preguntarnos por qué no estamos ahí también. Ellos están ahí porque los cacharon, y nosotros no estamos ahí porque no nos han cachado, o alguien se hizo de la vista gorda y nos dio el chance. Pero esto lo comento porque es fácil señalar el pecado de otros, pero no señalamos el nuestro, ¿verdad? Señalamos así y pues no lo vemos. Y es verdad que Dios es bueno, que es paciente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Es verdad, pruebas de que estamos vivas. Sin embargo, la paciencia de Dios está efectivamente de alguna manera diseñada para el arrepentimiento de nosotros. En Hebreos 2:3, si gustan anotarlo, se los leo o se los digo. Dice Hebreos 2:3 que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Romanos 2:5 también nos dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y por último, Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Les repito las citas, Hebreos 2:3, Romanos 2:5 y Gálatas 6:7. Entonces aquí nos damos cuenta que estas personas realmente querían el aplauso y el reconocimiento para que dijeran, ¡ay, qué lindos! ¡Ay, mira, qué generosos! ¡Cuánto dan a la gente!, ¿verdad? Pero recordemos que en las iglesias hay dos tipos de personas. Unos que son lobos y otros que son ovejas. Y la pregunta es, ¿de cuál somos nosotros? ¿Somos lobos o ovejas? ¿Qué máscaras nos hemos puesto? ¿El de lindas? ¿O el de la hipocresía? Que nada más te volteas y ya estás mordiendo a la oveja de al lado, o ya te estás mordisqueando con el otro lobo que tienes a un lado ahí. Esto es algo que debemos de reflexionar, porque a Dios todas estas cosas no le agradan. Y sabemos que tenemos un adversario, que es Satanás, ¿sí? Y aunque el Señor en la cruz lo venció completamente, Él, ahora su función es que está tratando de hacer tropezar a los creyentes y nos va a meter toda clase de ideas si nosotros no estamos con nuestra mirada puesta en las cosas de Dios. Es muy fácil que nos deslicemos. Recordemos que Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es humana, sino es espiritual. Y Satanás es real y sus demonios también. Y en primera de Pedro 5:8 dice el Señor que seamos sobrios y velad, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pues si a Satanás lo tentó durante 40 días y después de esos 40 días en Lucas 4 dice que más adelante lo siguió tentando, fue tentado en todo. ¿Qué significa tentado? Fue incitado, fue invitado a hacer el mal, pero nunca cedió, nunca cayó. Y de eso se trata, de nosotros ver el ejemplo de Jesús y pedirle, Señor, ayúdame porque no quiero caer en tentación. ¿O a poco no lo dice el Padre Nuestro? No me dejes caer en tentación. Y ese es cierto. O sea, impídeme, Señor, que yo caiga, porque las acechanzas del diablo están todo el tiempo. Él es el peor enemigo que tenemos y no descansa. Él no duerme, ¿sí? Él no es humano que tenga sueño. Él es espíritu y es perverso. Y vemos como aquí en Hechos 5:3 dice así, pero Satanás, el enemigo de todo cristiano, vio los corazones de Ananías y Zafira. Él estuvo presente ahí cuando los dos hicieron su complot, dijera López Obrador. Y cuando tú le abres tantito así la puerta, él se mete y se instala a todo lo que da. Él descubre que no tenían la clase de fe que tenía Bernabé y otros que sí daban lo que prometían, sino que ellos tuvieron un doble motivo. Por un lado sí querían hacer bien, pero por el otro ya vimos que deseaban impresionar a las personas. Ellos
deseaban que se fueran admirados por su generosidad. Uno de los nombres de Satanás es el tentador, y él llega con esta pareja con la idea de intentar engañar a los apóstoles. Ellos declararon que estaban trayendo el precio total, cuando en realidad iban a guardar parte para sí mismos, pero no contaban con algo: el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Qué horrible es que un matrimonio se ponga de acuerdo para hacer el mal, pero engañar a Dios deliberadamente, pues esto sí se pasa ya de la raya. Si alguna vez hemos caído en esto, hoy es el día para rectificar, ¿sí? Primeramente, en el verso 4, dice: primeramente llegó Ananías solo con el dinero, aparentando que estaba entregando todo. Pedro le preguntó: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto sí está aquí bien tremendo. Y les voy a invitar a qué se estaba refiriendo. Vamos, por favor, al Antiguo Testamento, en su Biblia, a Deuteronomio 23, del 21 al 23. Deuteronomio 23, 21 al 23, y dice así: cuando hagas voto, y estamos viendo este pasaje porque este matrimonio hizo un voto de ofrendar su heredad. Y en Deuteronomio dice así, que cuando una persona hiciera voto ante Jehová su Dios, dice: no tardes en pagarlo, porque ciertamente el Señor lo demandará de ti, y sería pecado en ti cuando te abstengas de prometer. No habrá en ti pecado. Si tú te abstienes de dar algo, no hay pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, o sea, pero lo que tú prometiste y lo guardas lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea que lo que nosotros ofrendemos, lo leí mal, pero ya luego lo leen ustedes, lo cumplamos. Esta es la invitación que el Señor está haciendo en Deuteronomio 23. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro les está reconviniendo. A ver, ¿dónde me quedé? Esto está en el verso 4. Pedro le dijo muy claramente que el terreno era suyo para hacer con él lo que quisiera, que nadie lo obligaba a traer todo el dinero. Con estas palabras, Ananías cayó muerto. Su pecado no era el tamaño de su ofrenda. Su pecado no era porque no dio todo el dinero, sino era el engaño y la mentira a Dios mismo, el aparentar algo que no era. Y asustada la gente que vio esto, se llenó de miedo. Unos jóvenes envolvieron su cuerpo
y se lo llevaron a enterrar. Por si hay jóvenes viendo esta plática, vean cuál era el ministerio de los jóvenes en aquel tiempo. Era de ir a sepultar personas. Lo digo en broma. Bueno, entonces van y lo sepultan inmediatamente. Y te preguntarás, ¿por qué lo sepultaron tan rápido? ¿Que no era necesario avisarle a su familia, ver dónde lo iban a sepultar? A lo mejor tenían que hacer el velorio, todo el embalsamamiento que les hacían. Primero lavaban el cuerpo, los ungían, los envolvían como momias, hacían todos sus rituales y ya después los sepultaban. Llamaban a las plañideras, ¿se acuerdan? Eran las chillonas pagadas para que hubiera gente que le llorara en el velorio. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué de inmediato cae muerto y lo llevan a sepultar? Yo mucho tiempo me hice esa pregunta y me puse a la tarea de buscar y vean qué es lo que el Señor me mostró. Les voy a pedir que vayan, por favor, a Deuteronomio 21, del 22 al 23. Y aquí Dios nos va a responder por qué lo sepultaron tan rápido. Deuteronomio 21, 22. Y dice así, se los leo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y aquí claro que era un crimen digno de muerte porque había engañado al Espíritu Santo. Dice, si alguno muere y lo hacen morir por este crimen de muerte, y lo colgares en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha heredado. Esa fue la razón. Ya Dios había dado el mandato en Deuteronomio que si alguien cometiera un pecado de muerte y lo mataran, ¿sí? Porque a veces cometían pecado de muerte, pero los podían mandar a ciudades. Esto lo vemos en el libro de Reyes y en Samuel, que como había algunas ciudades donde iban las personas que estaban involucradas en ciertos delitos como exiliados para que no los mataran. Pero aquí dice, pero si lo mataras, entiérralo luego, el mismo día lo sepultarán para que no contamine la tierra, para que la gente no se esté burlando de alguna manera y al rato imiten lo que este canijo o malviviente o lo que sea, no lo imitasen. Y se han preguntado por qué al Señor Jesús también inmediatamente lo sepultaron. En parte era porque al Señor lo sepultaron ese mismo día que murió, porque Él en la cruz se hizo maldito por ti y por mí. Él recibió todo el pecado ajeno y por lo mismo Él se hizo maldición. Y delante de Dios Padre, en ese instante estaba maldito. Por eso es que tenían que sepultarlo el mismo día para cumplir con toda la ley. Y porque aparte al otro día se celebraba una fiesta, eso ya lo explicamos, que realmente él murió un miércoles y resucitó el domingo, así se cumplieron los 3 días. Entonces, a que resucitó, entonces era también Shabbat. Se habla de que era un Shabbat, pero realmente esta fue la razón por la que lo sepultaron el mismo día.
él era inocente. Entonces ya vimos por qué sepultaron a Ananías el mismo día. Y vamos a continuar. Tres horas después, ahora vamos a ver a Safira, sigue los pasos de su esposo. Su esposo ya murió, ya lo tomaron los jóvenes y lo fueron a sepultar. Generalmente lo sepultaban en una peña cavada, como al Señor Jesús, como a Lázaro, ¿se acuerdan también? Entonces vamos a ver qué hizo Safira, que siguió los pasos de su esposo. La deshonestidad y la codicia destruyen e impiden que el Espíritu Santo obre con eficacia. Repito, la deshonestidad y la codicia, o sea, el pecado, destruye e impiden que el Espíritu Santo obre con eficacia. Y de aquí se desprende una pregunta. Hay veces que tú dices, ¿por qué tal y tal persona van y oran y suceden prodigios y señales y milagros? ¿Y por qué yo de repente voy y no pasa nada? Pues habría que hacernos un examen en este baúl de nuestra vida para ver si estamos viviendo en pecado o en pecados. Nosotros detenemos con el pecado el fluir del Espíritu Santo, así que es tiempo de que hagamos un orden en el closet de nuestra vida y podamos ir sacando todo aquello que al Señor no le agrada porque es pecado. En el verso 7 dice que unas 3 horas aproximadamente después de que sepultaron a Ananías, Safira entró en ese mismo lugar, en esa misma casa, no sabiendo lo que había sucedido con su marido. Pero Pedro le preguntó si ellos habían vendido el terreno en tal precio. Imagínense, Pedro se acerca y le dice, hola Safira, hola Pedro, ¿qué tal? Oye, vendieron en tanto el terreno. Él estaba en ese momento dándole a ella una segunda oportunidad para que se arrepintieran. Aquí claramente el apóstol Pedro le estaba ofreciendo una mano amiga, una mano de gracia, la misma gracia que él había experimentado del mismo Señor Jesús cuando él lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Y el Señor lo perdonó y lo restauró. Eso era lo que Pedro en ese tramo le está diciendo en el versículo. Oye, vendieron en tanto, le está poniendo a pensar, le está dando el chance de que ella todavía ahí dijera, no, fíjate que yo no estoy de acuerdo, se vendió en tanto, pero mi marido me está obligando a que yo diga la verdad, pero yo no quiero, o yo no estoy de acuerdo. Eso era lo que Pedro deseaba escuchar de su boca, que Safira se arrepintiera y recibiera el perdón del Señor. Recordemos lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de tu lugar, y si no te hubieres arrepentido. El Señor no nos va a dejar entrar a su cielo
si nosotros no nos arrepentimos. Y hay muchas partes donde el Señor nos dice, arrepiéntete. Mientras tengamos vida, tenemos esa oportunidad. Y ya hemos mencionado, y entonces fulano y sutanos, sí, la gran mayoría se arrepintieron. Por ejemplo, está el caso del rey Nabucodonosor, que la soberbia se le subió el ego, se mandó a hacer su estatua y anduvo 7 años como animalito caminando en el campo, como loquito, como perdido, y después un día volteó al cielo, reconoció al Dios verdadero y él se arrepintió, así que él fue salvo, ¿sí? En este caso, Zafira podía haber dicho, me arrepiento, pero no lo hizo. Ella, como individuo, tuvo esta oportunidad y a pesar de que lo había hecho con su esposo, pues ella no sabía que el marido ya había muerto. Ella se había puesto de acuerdo de aparentar algo que no era verdad. Toda mentira es mala, pero engañar a Dios, como ya lo vimos, esas son palabras mayúsculas, ya que, como ya vimos, esto destruye nuestro testimonio y también nuestra relación con Dios. Así que si estamos hoy en pecado, no lo hagamos, arrepintámonos. Y vienen varias preguntas, ya empezó mal la preguntona. ¿Eres una mujer, tú que me estás viendo, que has seguido a tu esposo por un mal camino? Si tu esposo te ha invitado o tú sabes que él está cometiendo ilícitos y te dice, si te preguntan, tú dices que esto y que aquello, ¿mentiras? No lo sigas haciendo, porque tal vez tengas años siguiéndole la corriente a tu marido y caminando de la mano con él, y como Dios no ha soltado su ira sobre ustedes, seguimos pecando, o sobre mí seguimos pecando. Pero Dios nos da muchos avisos, muchos avisos. Muchas veces cuando alguien ya murió, que andaba en malos pasos, Dios lo permitió. Dice uno, pero ¿cómo es que Dios permitió que lo mataran? Sí, pero les aseguro que Él ya había mandado muchas personas y le había dado muchas advertencias a esa persona de que se apartara de esos malos caminos. ¿Qué estamos esperando? O la primera pregunta es que si tú estás consintiendo que tu esposo camine por un mal camino, o eres una mujer de convicciones firmes, que ha sido de muy buena influencia para que su marido no lo haga. ¿Has aconsejado a tu esposo a desobedecer a Dios? Esta es otra pregunta. Por un lado, el marido es el que aconseja a la mujer y la otra tolera. Por el otro es la mujer la que le dice al marido, mira, vamos a hacer esto, total, pues nadie se va a dar cuenta. O eres la ayuda idónea, o eres una ayuda errónea. La mujer de Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Todos tenemos la oportunidad de escoger lo que es justo delante de Dios. Llevaron a enterrar al esposo. Bueno, posiblemente Zafira, como algunas mujeres de hoy, tenía una lista equivocada sobre lo que es ser sumisa delante del marido. En el momento que ella habló con Pedro, le contestó, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes
para poner a prueba al Espíritu Santo? Seguramente estas palabras se las dijo con dolor Pedro. Ahí vienen los que llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro y los jóvenes llevaron a enterrar a esta mujer al lado de su esposo. Qué tremendo, ¿verdad? Dios hoy nos está hablando directamente a nuestras vidas y a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Y sí, Safira había impresionado a la gente, pero no como esperaba. La memoria de ella sí dejó a todos los cristianos y no cristianos con temor y pavor, dándose cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado a los suyos. En Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también en Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y contristar es que no pongamos doblemente súper triste al Señor. ¿Sí? Es como una doble porción de tristeza que le damos al Señor. Conclusión. Hoy vamos a terminar más temprano. Número 1. Safira nos enseña lo que no es la sumisión bíblica de la mujer hacia su esposo. Repito, Safira nos enseña lo que no es la sumisión bíblica de la mujer hacia su esposo. En los últimos años, algunas personas han enseñado de la sumisión de la esposa a tal grado que la mujer ni siquiera puede ser responsable por sus propias acciones, como si ella no tuviera voz ni voto. Usted tiene que obedecer a su marido, le guste o no le guste, porque para eso es su marido. Pero, por ejemplo, el caso de Ananías y Safira, que aquí estamos viendo, nos enseña claramente que el varón y la mujer son dos individuos totalmente diferentes delante de Dios y ambos responsables cada uno de hacer lo que es correcto y lo que no es correcto, lo sabemos. Y Dios nos invita a que hagamos lo que es correcto y nos va a tomar cuentas de manera individual. Así que es mentira que tú te tienes que sujetar a tu esposo en todo. Vamos a ver. Así como el Señor nos instruye, por ejemplo, a las mujeres casadas a someternos a nuestros maridos, y aquí que quede bien claro, el Señor no nos da esta instrucción de someternos al novio o a tu pareja. Así no dice, dice a tu esposo, ¿sí? Con nosotros no tienes, él no tiene un compromiso contigo. ¿Por qué? Porque tampoco lo tiene con Dios. Tú no tienes por qué hacer un compromiso con alguien que no se compromete ni con Dios. Así que ten mucho cuidado, ¿sí? Esta ordenanza es para las esposas. En Colosenses 3:18 es donde nos dice que nos estemos sometidas al marido. Y también nos instruye a someternos a las autoridades civiles.
Esto lo vemos en Romanos 13 del 1 al 3. Sin embargo, tenemos el caso en Éxodo, capítulo 1, se han de acordar, cuando las parteras hebreas rehusaron recibir las órdenes del faraón para matar a todo niño varón que nacía, porque él andaba buscando entre ellos a Moisés, cuando a Moisés ya lo tenía en su propio palacio, ¿verdad? Y les decía a las hebreas, bueno, por un lado porque quería matar a Moisés, pero por el otro lado porque el pueblo hebreo estaba creciendo muy rápido, se multiplicaban tanto que tenían temor de que al rato se sublevaran en contra de ellos. Dios bendijo a estas dos parteras por su desobediencia. Y dice uno, ¿cómo es que Dios las bendijo por desobedecer al rey? Sí, porque ellas, al desobedecerlo, estaban preservando la vida de muchos bebés. ¿Sí? Dios dice no matarás. Dios no espera que obedezcas a una autoridad cuando ésta nos pide desobedecer a Dios. En Hechos 5:29 dice claramente, obedece a Dios antes que a los hombres. Así que siempre pasa por la Biblia aquella petición que te estén haciendo para hacer el mal, no lo hagas. La esposa nunca debe faltarle el respeto a su mujer, a su esposo. La Biblia lo dice claramente, a las mujeres les dice respeta a tu marido y al marido le dice ámala. Aún que la esposa nunca debe faltarle el respeto a su marido, aun cuando él sea cruel y desea conducirla al pecado. Pero ella no puede violar su conciencia y hacer algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Esto ya lo repetí y ya quedó claro. Ella debe de tener sus propias convicciones y decir, como Pedro y Juan ante las autoridades, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o a Dios. Esto ellos lo dijeron en Hechos 4:19. Así que sabemos, por ejemplo, que el robar, el matar, el mentir, pues son cosas que a Dios no le agradan y es un ilícito cuando nosotros caminamos por ahí. Cuando hay niños de por medio, es muy importante que tú como mamá, y si estás por ahí papá, pongan el ejemplo en todo, de seguir a Dios y no al mundo, de obedecer a Dios. El mundo hace todo lo que Dios dice que no hagamos. Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Todo mundo lo hace, todo mundo. Pero cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a vivir, ¿sí?, en nosotros, Él nos pide y nos hace una transformación y dice que ya no nos amoldemos al mundo, porque aunque estamos en el mundo, ya no somos de este mundo. Ahora vamos a vivir al estilo de Cristo, ¿sí? Y Él nos pone el ejemplo y es un mundo al revés. La esposa sumisa no pierde ni su dignidad cuando obedece a Dios, ni su identidad. No pierdas tu dignidad y no pierdas tu identidad. Si tú eres hija de Dios, condúcete como una digna hija de Dios que tiene un valor muy alto y que tú vales la sangre de Cristo.
Así que no permitas que nadie te robe esto. Y sumisa significa que se somete a la voluntad de otro. Pero también sumisa se refiere a ser mansa. Se refiere a que acates la indicación o que seas obediente, que actúes con respeto y con docilidad. No significa ser sumisa, en broma se los voy a decir, no significa ser sumensa. No se trata de eso, ni de que piensen que eres una tonta y que pues lo que yo le digo y le trueno los dedos, ella lo tiene que hacer porque la Biblia lo dice. Varón, si tú estás presente viendo esto, eso no es sumisión. Sumisión es cuando una mujer es obediente, es educada, es recatada. Dios así nos quiere, como todas unas damas, como todas unas señoras, hijas del Dios Altísimo. Y no abuses, varón, de tu mujer. No abuses porque de Dios nadie se burla. Esto es en caso, ya está, me estoy enojando, ya estoy echando pleito por ahí con algún varón presente. Pero no lo digo yo, lo dice Dios. Otro punto que aprendemos también es que la mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer que da al marido bien y no mal todos los días de su vida. No nada más cuando está de buenas o cuando las hormonas están niveladas, no, dice todos los días de su vida. Tratemos de ser amables, afables, cariñosas. Sí, tenemos nuestros días malos, pero procuremos que sean más días buenos que malos. Si no, luego el marido anda buscando días buenos en otros lados. Aunque el hombre, lo digo de broma, aunque, bueno, no es cierto y es verdad, aunque el hombre es la cabeza de la casa, todos sabemos que una mujer tiene gran influencia sobre él. ¿A poco no siempre hemos oído aquel dicho que dice, detrás de un buen hombre o de un hombre hay una gran mujer? Seamos mujeres de influencia para bien y no para el mal. ¿De quién fue la idea de vender la propiedad y de solo dar una parte a los apóstoles con la apariencia de que era todo el dinero? ¿Quién tuvo la culpa? ¿O de quién fue la idea? ¿De Ananías o de Zafira? A ver, díganme, piénsenle, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién puso la idea? Como la Biblia no lo dice, pues nunca lo vamos a saber. Pero muchas son las mujeres que han llevado, como ya dijimos, a un buen hombre por un mal camino. Y a la vez hay hombres astutos y engañadores que necesitan una esposa con fuertes convicciones. Y esa mujer eres tú. Dios te quiere con fuertes convicciones para que tú frenes en caso de ser necesario a los que amas. Tus hijos, una hermana, un primo, una amiga, no solamente con el marido. Seamos nosotras las personas que instemos y animemos a otros a no pecar, pero pongamos nosotros el buen ejemplo. Dios quiere que tú, amiga mía, que estás ahí enfrente, le digas a tu esposo algo así como, no, mi amor, no estoy de acuerdo con este negocio chueco. En vez de que seas una mujer pasiva y abnegada, convirtiéndote en su cómplice. Muchos esposos han logrado grandes cosas en la vida por una mujer prudente
que sabía motivar el bien sin mortificar. ¿Qué clase de esposa eres tú, amiga? En esta clase con Ananías también aprendimos que la integridad y limpieza de corazón es la base para una vida cristiana victoriosa. Si tú quieres vivir en victoria ante las adversidades de la vida y los ataques del maligno, vivamos en integridad en todo momento, no solo cuando nos vean, sino en todo momento, porque ya hemos visto que no nos podemos esconder de Dios. Por ejemplo, el rey David en el Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así que el Señor hoy nos está invitando a que caminemos en integridad y en justicia y que hablemos verdad y no mentiras. Cristo dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú puedes tener muchos defectos y debilidades, pero si tienes un corazón limpio e íntegro delante de Dios, Él te bendecirá y te ayudará a vencer tus defectos. Al contrario, puedes ser una persona de muchos talentos y habilidades, y sin embargo, si tu motivación es impresionar a la gente como Zafira y no eres sincera con Dios ni contigo misma, este engaño te llevará a la destrucción. Seamos mujeres de oración diaria. Oremos sin cesar por otros y por ti. Y por ti no para que dame mí, por mí, para mí, sino cámbiame. No me gusta lo que yo veo en el espejo. Y ve hoy si es posible y haz este ejercicio. Mírate en el espejo con la cara lavada, sin maquillaje, sin caretas. Y busca a Cristo en tu rostro. Y si alcanzas a ver algo en tu vida que denote que Cristo vive en ti, pues entonces pídele que te ayude a seguir caminando cada día hacia adelante en integridad para Él. Y si no, también dile: ayúdame, Señor, me quiero parecer a ti, no me parezco todavía, yo misma no me veo reflejada en ti. Y podemos hacer una oración de decirle: Señor, purifica mis motivos, líbrame de todo engaño, quiero andar en integridad y habitar en tu tabernáculo. Pasar por alto las instrucciones de Dios nos puede llevar a la confusión y a la destrucción. No abusemos. Cualquiera que se someta al Señor terminará cualquiera que no se somete al Señor terminará haciendo lo que quiera, lo que le parezca bueno en ese momento. Esta tendencia está presente en todos los seres humanos, todos tendemos a hacer esto. Para saber lo que es bueno y tener la fortaleza para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, necesitamos acercarnos a Dios y leamos su palabra.
En Apocalipsis 3:21 recordemos que el Señor está llamando a obedecer, pero sobre todo aquí dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Las cartas están puestas sobre la mesa. La invitación la está poniendo el Señor ahí donde estás sentada, en tu escritorio, en tu cocina, en tu mesa. El Señor nos está diciendo qué clase de vida quieres vivir. ¿En integridad de mi mano o en mentira, en sobornos, en hipocresía de la mano del enemigo? Esa es la invitación que nos hace hoy. Y si tú ya entregaste tu vida al Señor y quieres caminar en integridad, no te detengas. Pero si has tropezado y a lo mejor hasta has dejado de orar y de leer porque te sientes avergonzada o avergonzado porque sabes que andas caminando en pecado, hoy es el día de que le digas al Señor, perdóname. Recuerda que Dios es bueno y justo para perdonar pecados. Y de esa manera volver a tener esa comunión que tal vez hayas perdido. Si estamos caminando chueco, no podemos ir al Señor. Nos impide el pecado ir a su presencia. Y es como si hoy Dios a través de Pedro, como con Zafira, pues nos está usando para decirte, ¿conviniste en estar pecando? ¿Tú te has puesto de acuerdo o tú has decidido hacer esto, aquello? Estás ofreciendo un precio que no es el verdadero, como Zafira. ¿Qué le estamos ofreciendo hoy a Dios? Si le estamos ofreciendo mentiras, arrepintámonos, porque nos engañamos nosotros mismos. Así que si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día de que le pidas perdón, de que lo invites a entrar, díselo, que entre a tu vida y que reconoces al Señor Jesucristo como tu único Dios y suficiente Salvador. Con esto damos por terminada nuestra clase. Les agradezco mucho su atención, que se portan tan bonitas, que semana tras semana están al pendiente. Les agradezco mucho. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con el tema de Ana, una viuda quien supo enfrentar la soledad. Hasta luego. Bye bye.